en realidad limitarme a presentar aspectos complementarios de la colección. Augusto Castro ha tenido una aproximación a algunos de sus volúmenes de su propia autoría, y Mariemma Manarelli también ha tenido otra aproximación y ha dejado algunas importantes conclusiones y capítulos de esta colección. No sé cuántos de ustedes han visto la colección de los 15 volúmenes. Es una colección de 15 volúmenes que reúne a 18 autores que residen en el país, que residen en el extranjero, y que decidieron compartir con todos nosotros, con el comité editor, al cual el profesor Jorge Jaime también pertenece, compartir esta experiencia de hacer la historia del pensamiento educativo peruano desde el siglo XVI hasta el siglo XX y una partecita del siglo XXI. Es decir, hacer la historia tan larga desde las primeras escuelas religiosas hasta el PEN, el Proyecto Educativo Nacional de la actualidad. Fue un gran desafío, fue un gran reto que lo afrontamos de manera colectiva, y cada uno de nosotros nos hemos dividido los volúmenes y los temas. La colección se imprimió y comenzó a circular el año fines del 2013, y durante el año 2014 ha circulado por diferentes contextos, instituciones, ferias y situaciones particulares. La colección de los 15 volúmenes se ha presentado en varios países en el extranjero, y eso es lo que quisiera comentar también en parte. Pero antes, para no tener una omisión importante, quisiera mencionar que si no hubiera existido una voluntad colectiva, una voluntad estratégica del directorio de rama magisterial, de todo su cuerpo de funcionarios, no hubiera sido posible desarrollar este proyecto. Y aquí quisiera recordar, Jorge, quisiera recordar al profesor Arteaga, al profesor César Reyes, al profesor Elío Caña, y ahora el último, Walter Quirós, que todos ellos desarrollaron este proyecto como si fuera una política permanente de rama magisterial. Ellos hicieron posible que la colección se presente en presentaciones nacionales y en presentaciones internacionales. Entonces, hay ese respaldo institucional que ha hecho posible que la colección cada día sea más conocida. Pero ¿cómo podría yo resumir algunas cosas de la colección? Ya Augusto Castro y Mariemma Manarelli han abordado algunos de los problemas. Yo les diría de que las presentaciones en el extranjero han sido como termómetros para medir el tipo de singularidad, de particularidad y de interés que tiene la colección en otros contextos. Por ejemplo, en Colombia, la colección fue presentada por un profesor de la Universidad Javeriana y por un profesor de la Universidad Nacional y por un profesor de la Universidad particular, Landeo. Los tres profesores casi coincidieron en la novedad de la colección, en la forma como la colección había desarrollado periodo por periodo y cómo los aspectos modernos iban apareciendo. Y lo que dos de ellos, el de la Javeriana y el de las universidades, o la otra particular y la otra nacional, coincidieron es de establecer la regularidad de la comparación entre la historia colombiana, el surgimiento de acontecimientos importantes y la historia
del Perú y cómo todo el proceso de la educación nacional pasaba del periodo de la instrucción dominante al periodo de la educación dominante. Pasaba de leyes o reglamentos de instrucción pública a leyes de educación general en el país. Y lo que recuerdo en el caso colombiano es la búsqueda que ellos hicieron durante la presentación de la presencia de la mujer irrumpiendo en el campo de la educación en el siglo XIX y en las primeras décadas del XX. Y se quedaron con la conclusión de que una colección de ese tipo era interesante en ese país. Bueno, quiero ir un poquito más rápido y decirle, en el caso ecuatoriano, como mostrando la sensibilidad de Ecuador, de su historia propia y con semejanzas a la nuestra, lo que los expositores de la Universidad Simón Bolívar encontraron es que el tema de la educación intercultural bilingüe, que es un tema nuevo en el caso del Perú, en el cual culmina el proceso educativo del siglo XIX y empieza el del siglo XXI, la educación intercultural bilingüe se ha convertido en una suerte de estrategia de las leyes, de las reformas educativas para la educación básica, tanto en Ecuador como en Bolivia, como en Colombia, con diferentes velocidades e intensidades. Bueno, en el caso mexicano, lo que los profesores de la UNAM y el profesor del Colegio de México rescataron fueron la larga presencia de la colonia, una herencia de la educación colonial en el siglo XIX y parte del XX, y la necesidad de universalizar el currículum. Lo que ellos se detuvieron fueron en los diseños curriculares y en la manera como los currículos construyen una suerte de identidad a través de la educación. Bueno, voy a indicar nada más que la última presentación de la colección acaba de hacerse la semana pasada. Yo mismo, como profesor invitado en la Universidad de Pablo de Olavide, por otras razones, tuve la suerte de llevar los 15 volúmenes, de presentar y de invitar a profesores especializados, interesados en la historia del pensamiento educativo y de la educación. Y lo que sucedió fue algo bastante interesante, que lo he comprobado en otras ocasiones, que no era el siglo XX, ni el XXI, ni el XVI lo que les interesaba, sino el siglo XVIII, curiosamente. Y lo que les interesó fue la manera como se desarrolló la rebelión de Túpac Amaru y todos los incidentes que rodearon a ese acontecimiento. No voy a hacer la historia del volumen 3, ¿ah? El volumen 3, que es el volumen de mi autoría con Pablo Macera, trata este tema. Pero ¿por qué digo que los que estaban allí se interesaron en este acontecimiento? Porque en el siglo XVIII, en estas décadas finales del siglo XVIII, los 80, los 90 y el año 1800 y las décadas siguientes, es la época de la Ilustración, la época de las nuevas ideas, la época del sistema republicano naciente, la época de las rebeliones contra el sistema colonial y las épocas del cambio educativo, del cambio de la popularización de la educación. Cuando los funcionarios españoles se preguntaban ¿por qué la rebelión de Túpac Amaru? Como nos hemos preguntado todos los que hablamos del tema en la secundaria, en la universidad, ¿por qué la gran rebelión? Hay un funcionario muy ilustrado, que yo creo que es bastante conocido, que fue el primer intendente del Cusco, que dijo, se ha producido una rebelión, se ha producido una sublevación contra el rey, y se han sacrificado a muchas personas, ejecutándolas violentamente, porque ha fallado la educación. Eso es un tema que a mí me conmovió, porque
bueno, es un tema que uno de los grandes funcionarios españoles, al tratar de explicar años después por qué la rebelión, dijo, ha fallado la educación. ¿Y por qué había fallado la educación? Porque en esta época y en toda la época colonial, no solamente había una escuela, sino había una escuela para la élite indígena, criolla y mestiza, y no había ninguna escuela para las poblaciones nativas o originarias, que estaban sin escuela. Entonces lo que el funcionario español, que era un funcionario ilustrado y que trabajaba para la estabilidad del sistema colonial, dijo, si hubiera habido una buena escuela, hubiera creado toda una instrucción, ¿no?, de reconocimiento del rey y de reconocimiento de la iglesia. Creo que no voy a tener tanto tiempo de explicar bien ese detalle, pero como todos somos profesores acá, les planteo esto como una suerte de interrogante. Una interrogante que digamos, es bastante antigua. ¿Por qué una rebelión? Y esta respuesta que da el funcionario desde los acontecimientos, un funcionario importante, ilustrado, relativamente joven, que estaba ganando méritos de avanzar en su proyección de funcionario, dice porque falló la educación. Bueno, no estoy diciendo tampoco que cuando hay buena educación, cuando hay buen sistema educativo, nadie se subleva. No digo eso. Lo que estoy indicando es que cuando se descuida al sector mayoritario de una población, cuando se le deja sin educación y se educa solamente a la élite, entonces en algún momento hay una colisión, porque de alguna manera o de manera importante la escuela nos crea una memoria, nos crea una identidad y una relación con el país, y crea una colectividad humana, una ciudadanía. Como decía Tito, crea un conjunto humano. Entonces, la colección, cuando ha sido presentada en los diversos países de América Latina, cada uno de los países la ha leído desde sus perspectivas particulares. Los españoles, claro, ellos veían que una rebelión tan importante como la de Túpac Amaru había marcado un hito en lo que va a ser la historia posterior. Y gran parte de los informes de sus funcionarios decían, tengamos una buena educación. ¿Y qué es lo que sucede después? Cuando vienen los liberales, cuando vienen los ilustrados, cuando se olvidan de la rebelión y pasan 20 años o 25 años, comienzan la creación de escuelas de primeras letras. La escuela de primeras letras no es tan antigua en América Latina ni en Europa, pero la escuela de primeras letras se comienza a crear en el Perú con la llegada de la Ilustración y con las nuevas ideas. Algo tan sencillo, algo que es tan cotidiano a nosotros en la actualidad, que estamos discutiendo de la formación inicial, entre 3 y 5 años, la educación de primeras letras entre 10 y 11 años era inexistente. Y después de un gran movimiento social, la necesidad de crear a la escuela de primeras letras se volvió una obligación y una necesidad urgente en el país. Bueno, todo eso dice la colección y dice más cosas. Cuando la colección se presentó aquí en Lima, en muchas ocasiones, muchos han reparado en el volumen 13. El volumen 13 de los años 1968 a 1975. Estamos olvidando un poco de ese periodo, pero el volumen 13 del 68 al 75, con una fecha intermedia que es 1972, la reforma educativa, el libro azul.
algunos importantes educadores: Emilio Barrante, Augusto Salazar Bondi, Walter Peñalosa. Propone además cambios paralelos el gobierno de Velasco. Entre los cambios paralelos es el cambio de reforma agraria, el cambio de la comunidad industrial. Y en el caso de la reforma agraria comienzan a aparecer letreros por todas partes del Perú, de cooperativas y de SAIs. Muchos de los que están aquí los deben haber recordado. Yo trabajaba en el Tribunal Agrario de esa época, ¿no? Estaba más joven, podía recorrer los lugares, y por todas las partes del Perú había unos letreros que decían: campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza, que era una forma de transmitir un mensaje educador. Y había un símbolo, un sombrerito negro, ¿no?, como un triángulo, que era el resultado de un concurso para reconstruir el retrato de Túpac Amaru. Qué curioso, ¿no? Qué curioso que esos detalles de un gran cambio educativo en 1972 con la reforma educativa, dentro de un conjunto de reformas, para muchos hicieron recordar el gran cambio del siglo XVIII. Y les aseguro que si ustedes revisan la colección, revisan los volúmenes diferentes, revisan sobre todo estos volúmenes 3 y 13, o revisan el 7 y el 8 de Tito, y de María Inma tiene el 5 y el 9. En todos ellos se puede ver todo el proceso de la historia del Perú y todas las modificaciones de la sociedad, del gobierno, y cómo se manifiesta a través de los diseños curriculares y a través de la educación. Creo que la educación es verdaderamente, no es que quiera hacer una magnificación, una suerte de apología de la colección, pero yo diría que la escuela, el colegio, la universidad son casi imprescindibles en la construcción de una nación, y que eso se puede observar y se puede encontrar en los 15 volúmenes. Por eso es que los invitamos a leerlos, los invitamos a trabajarlos, los invitamos a que ustedes prosigan con las investigaciones y encuentren nuevas respuestas a las interrogantes. Muchas gracias.